Mirad qué maravilla de día, nublado, ha bajado un poquito la temperatura, se está de lujo en la capital de España. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. He de deciros una cosita muy importante, y es que os doy las gracias porque ya somos más de 93.000 suscriptores. Muchas gracias a todos, de verdad, por la confianza depositada en este canal, en mí. Así que muchas gracias de verdad. Todo el apoyo que quiero lo tengo cada día, y bueno, vamos con más fuerza a intentar conseguir los 100.000 suscriptores, que parecen cerca, pero están todavía muy lejos. Muchas gracias de verdad, y también a todas esas personas que dejan su like, dejan cualquier comentario todos los días en cada vídeo. De verdad, gracias, gracias y gracias. Bueno, estamos a mitad de semana, hoy estamos a miércoles. ¿Qué es lo que están haciendo en el Santiago Bernabéu? Pues básicamente están colocando mamparas en el paseo perimetral, también en la parte interna, como vimos el otro día, en el interior del estadio Santiago Bernabéu. También están construyendo una plataforma, bueno, varias plataformas, dos en concreto, tanto en el fondo norte como en el fondo sur. Bueno, diferentes trabajos en el interior, y bueno, en el exterior sobre todo están trabajando en la piel envolvente, donde están colocando esos focos en la parte interna de la fachada. Ya vimos el otro día que estaban empezando a colocar en la parte lateral oeste, ya yendo de camino, extendiendo esos trabajos a la Torre C. La gran pregunta es: ¿cuándo harán las pruebas? ¿Colocarán todos los focos antes de hacer las pruebas? ¿Harán las pruebas y luego colocarán todos los focos si es que es viable la operación? Bueno, son dudas que de momento no están resueltas y que por supuesto las podéis dejar en los comentarios. ¿Qué creéis? ¿Antes las pruebas o antes la instalación de todos los focos? Echando un poquito de lógica al asunto, yo creo que harán pruebas antes de colocar todos los focos. Eso es lo que yo creo que van a hacer. Luego que vayan a hacer otra cosa, eso ya no lo sé. Escucháis tanto claxon porque, bueno, sobre todo estamos en Madrid capital, pero parece que ha habido un pequeño problema, un pequeño incidente aquí. Parece que ha habido un golpe y alguien se ha dado... alguien se ha dado la fuga, no. Está el hombre allí. Entonces están creando un tráfico de la leche. Es por eso que la gente toca el claxon. Pero no os preocupéis porque está todo controlado por JR. Así que nada, bueno, estamos llegando al estadio Santiago Bernabéu. Ahí lo podéis ver. También podéis ver que las nubes cobran protagonismo en el día de hoy. Bajan las temperaturas y aumentan las ganas de querer dar la vuelta al mejor estadio del mundo. ¡Ojo! Me dicen que stop. Stop. ¿Stop dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O dónde? Dime, ¿dónde paro? ¡Ah! ¡Que vienen a por mí! ¡Vienen a por mí! Así que nada, más sonido de policía por todos los lados. Madre mía, ¿cómo está la capital? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al estadio Santiago Bernabéu. Bueno, vamos a dar la vuelta, vamos a ver qué novedades tenemos en el día de hoy, y luego tendremos imágenes del interior. Así que nada, ya sabes, recuerda dejar el like y suscribirte, que es totalmente gratuito. Realmente no sé si prefiero esta temperatura, porque esta temperatura es sensación de bochorno, ¿no? Un calor concentrado aquí en el suelo. Pero bueno, no se está mal, porque además corre un poquito de vientecito. Mira, mira qué guapa sale. Ole, ole. ¿Qué iba a decir? En estos días hemos visto, el otro día vimos en primicia aquí en el canal, cómo empezaban a colocar los focos para iluminar la fachada justo en esta esquina, en la esquina de la Torre B. Ya empezamos a ver los primeros cables, cómo caían, cómo colgaban directamente de la parte inferior, más o menos por aquí, esos cables verdes de alimentación. Y luego hace 2 días pasamos al Tour Bernabéu y vimos en su interior, básicamente justo en esta zona de aquí, que de forma vertical, desde la parte más inferior hasta la parte más alta, están colocando los focos para iluminar la fachada. En un principio colocaron una fila solamente y estaban las cuerdas preparadas en la zona contigua para seguir colocando esos focos.
Así que seguirán colocando más focos y, como decía antes, ¿qué es lo que tendremos antes? La prueba de iluminación en algún sector en concreto, por ejemplo estos dos sectores, o colocarán toda la línea de la fachada con sus focos correspondientes y luego en el lateral este igual. Ahí está la gran duda, ahí está la gran incógnita. De momento nosotros vamos a asomarnos todo lo que podamos a este sector de aquí, justo en la entrada del Tour Bernabéu, para ver qué es lo que podemos visualizar desde esa posición. Vamos a ver si podemos ver algo respecto a los trabajos que están realizando en el interior de la fachada, y luego por supuesto daremos otra vueltecita por el estadio, vamos a ver si hay novedades. ¿Y eso de ahí qué es? ¿Esto qué es? ¿Son como contrapesos o algo así? Mira. Desde aquí se ve algo, ¿eh? Desde aquí se ve algo. Fíjate cómo están colocando los focos. Están colocando los focos, se ve perfectamente desde aquí. A la derecha la iluminación que vimos la semana pasada, que os pregunté, esa no será la nueva iluminación de la torre B en este caso. Y efectivamente, pues, nuevos dispositivos. Yo creo que ahí está el pedazo de crack, viendo cómo le estamos observando cómo trabaja. Y aunque realmente creo que están colocando cables, ¿no? Porque es que llevo las gafas de sol, encima, como digo siempre, el protector es pantalla antiespía, por lo tanto, en las zonas de oscuridad o con poca visibilidad no veo muy bien lo que están haciendo, pero creo que están colocando cables. Eso sí parece que lo aprecio bien en esta parte de la curva de la torre B. Posiblemente lo primero que hayan hecho es colocar las cajas de registro. Luego parece que lo que están haciendo como segundo paso es colocar los focos en su debido lugar, y parece que ahora les van a dar alimentación con los cables, esos cables verdes que hemos visto en estos últimos días aquí en el canal. Obviamente porque si no los focos no se pueden encender, a no ser que sean solares, y encima en la parte interna de la fachada poca luz o poco sol le va a dar para que se pueda cargar. Pero sobre todo vimos que en la pasarela de mantenimiento, aquí en la esquina de la torre B, justo donde estamos enfocando ahora mismo, es donde, gracias a esa pasarela, están dejando todo el material, están acopiando para, bueno, pues en este caso ya con los pedazos de cracks que están colgados, nunca mejor dicho, pues ya directamente lo que hacen es pues acoplar, ¿no? Ensamblar todos esos cables con las cajas de registro y con los focos de iluminación. Así que desde aquí no podemos ver gran cosa, seguimos. Bueno, pues seguimos avanzando, vamos a recorrer un poquito del fondo sur. Madre mía, qué hambre tengo, ¿eh? Tengo un hambre, ¿qué hora es? Es mediodía y tengo un hambre que da calambre. No lo entiendo, la verdad. Y acabo de desayunar, entre comillas, hace poquito. Bueno, seguimos avanzando, porque ya veis cómo han ido colocando las losas de granito en este sector del fondo sur. Ya están llevando los trabajos más cerca de la torre A la torre A. Mira, oh, y un culé que está llorando porque Madrid está fichando. Bueno, una culé. Y parece que, mira, hay trabajadores. Estas trabajadoras son del Starbucks, porque la del medio tiene el polo de Starbucks, ha salido por esta puerta. Yo imagino que estará prácticamente listo, ¿no? Por cierto, la primera vez que tocamos estas losas. ¿Qué tenemos por aquí? Pues material acopiado. Justo debajo de ese material también tenemos esas nuevas losas que han colocado. Bueno, chicos, chicas, acabo de hablar con las chicas que justo he sacado antes en imagen, de espaldas, claro, y me acaban de confirmar que para el mes de agosto, a mediados, está abierto el Starbucks. A mediados de agosto, mínimo, estará abierto el Starbucks. ¿Qué más podemos ver por aquí? Fijaos, es que yo creo que ya pinceladas, ¿no? Remates
es lo que falta a esta concesión, nueva concesión del Starbucks. Y lo que digo, de momento esta planta baja, luego tiene otra más arriba, tiene 2 plantas, lo que yo creo que tiene 2 plantas, porque a lo mejor luego puede ser como el Arzábal o como otros restaurantes que puedes bajar otra planta más, o hasta incluso el Puerta 57 que tienes 3 plantas básicamente, que tienes una planta abajo del todo, como un reservado, y luego la parte intermedia y luego la parte de arriba. Así que veremos a ver cuántas plantas tiene. Imagino que mínimo 2, que es esta que estamos viendo y la que solemos ver en los interiores. Y bueno, verlo, básicamente esto es lo que podemos ver, no más. Así que confirmadísimo, al menos que no me hayan dicho la verdad, pero no creo. A mediados de agosto, ya lo dije aquí en el canal, pero a mediados de agosto tendremos nueva concesión para poder tomar un cafecito. Fijaos como ya en esta parte están colocando los taquitos de jamón. Ahí al fondo han ido colocando también más losas de granito. Fijaos en la parte de la derecha como han ido nivelando todo el terreno con ese cemento, con ese hormigón. Y ya prácticamente vamos a ir para allá, ya que estamos por aquí. Vamos para allá para ver hasta dónde han llegado, pero fijaos qué pasada. Es que prácticamente te dejan las puertas abiertas, Muchas veces me dan ganas de entrar ahí dentro y preguntarles cara a cara, pero obviamente no se puede por seguridad. Y fijaos, fijaos hasta dónde están ya con los trabajos de la instalación y colocación de losas de granito. Prácticamente rozan la puerta 64, que es la que está en la torre A. Seguimos avanzando, vamos a ver si con un poquito de suerte, acercándonos a esa valla, vemos algo de la parte interna de la fachada, pero me da a mí que no se va a poder ver nada. Y volvemos a la misma pregunta de cuándo colocarán las letras de Bernabéu y el escudo, porque mucha gente lo pregunta, lo sigue preguntando, y es verdad, ya echamos de menos de nuevo ver cómo colocan las letras que identifican al mejor estadio del mundo. Bueno, no se ve nada. No se ve nada de nada. En esta zona, en el interior, es donde están trabajando para colocar los focos que iluminan la fachada. Pues aquí estamos un día más en el lateral oeste, en Castellana. Fijaos qué bonita la fachada. Aquí hay una grúa que está moviendo material. Pensaba que me decía a mí. Y fijaos qué bien se ve desde aquí, que ahora lo veremos mucho mejor desde la torre C, justo enfrente. Ahí tenemos las mamparas que han ido colocando para la seguridad del Skywalk. Sin ello no se puede abrir, no se puede habilitar esa experiencia, que por supuesto será como el Real Madrid Games, en la zona interactiva que vimos el otro día que abrían para los invitados que trabajan en el club, ya sea empleados de mantenimiento, empleados de auxiliares y demás. Bueno, luego hay otro canal que se dedica a robarme esta información y lo hice como si él tuviese esa información, se hace ahí el interesante. Luego resulta que digo que veremos a ver si hay más partidos de la NFL cuando hay un contrato de 5 años. Y no, es que como otras personas dicen, y no os dejéis fiar, no solamente un partido, son 5 años de contrato. Hasta que le vuelvan a quitar la cuenta porque hace lo que hace, además que ya se la quitaron una vez y sigue R que R. Ya sabéis que quien juega con fuego se acaba quemando. Ya se quemó un día y volverá a pasar. Bueno, qué maravilla desde esta posición que podemos apreciar también las mamparas colocadas justo a la parte más superior. Esto en la zona del Skywalk, aquí a su paso por la Torre C y Castellana. Ahora nos alejaremos un poquito también para ver cómo van las zonas que no solemos ver aquí en el canal. Pero sobre todo veis que hay zonas que todavía hay espacios y eso, a medida que sigan colocando más mamparas, las completarán con las correspondientes. Seguimos avanzando. Bueno, como digo, nos alejamos un poquito del recorrido habitual. Vamos a subir la mirada, en este caso, a la fachada del fondo norte y fijaos cómo eso que brilla
ahí en el centro de la imagen son las mamparas que han ido colocando y que están colocando en el peto de la fachada del fondo norte, aquí en la calle Rafael Salgado. Nunca lo habíamos visto, así que digo, bueno, vamos a alejarnos un poquito del recorrido habitual para ponerse delante de la cámara y luego le haces unas fotos, se ponen delante y les molesta, ¿sabes? Y luego haces tú. Pero bueno, hay que tener paciencia, que es la madre de la ciencia. Seguimos el recorrido, mira qué estampa más bonita, ¿eh? Bueno, pasando por este lugar que es el acceso a Real Madrid Games, que vimos el otro día, que abría sus puertas, pero solamente para invitados, en este caso empleados del club. He hablado con diferentes trabajadores que tengo contactos y me han dicho que la experiencia está brutal. Han venido con niños, obviamente, porque sobre todo para niños, y me han dicho que la experiencia está brutal. De momento la fecha oficial de apertura no se sabe, pero no creo que tarden mucho en abrirlo. De momento esa es la información que tengo. Ahora sí es verdad que me estoy fijando que parece que las pantallas ya están encendidas, lo que parece ser la imagen principal para los días como por ejemplo hoy, días que no haya por ejemplo eventos y que la gente venga a disfrutar del Tour Bernabéu, pues directamente podemos ver en las pantallas de las puertas de acceso pues esas animaciones que básicamente lo que pueden ser es las lamas, la piel envolvente del Santiago Bernabéu. Estos días atrás hemos visto cómo estaban apagadas y es más, en diferentes sectores veíamos los protectores abiertos para realizar manipulaciones, realizar trabajos y poder, pues bueno, o solventar errores o directamente seguir avanzando y mejorando la calidad de estos dispositivos. Aquí en el lateral este sí es verdad que estamos más acostumbrados a ver las pantallas encendidas, ya sea por el acceso del KO, este que tenemos justo delante, o también el de restaurante Puerta 57. Bueno, siguen avanzando en los interiores, fijaos que bien se ve desde aquí ese composite que van colocando para tapar la estructura propia del lateral este. Aquí imagino que en las próximas semanas irán quitando la pegatina, esa pegatina que han ido colocando en esta zona. Seguimos escuchando unas plataformas en el interior y fijaos cómo cobra protagonismo, mucha importancia el composite en los interiores. Ahí lo tenéis en pantalla, aquí cubriendo esas escaleras mecánicas y en la parte superior también con otro nivel que ya han tapado y que próximamente aquí en el canal veremos cómo quitarán la pegatina y veremos el resultado final. Sí es verdad que todavía hay zonas por tapar, como por ejemplo esto de aquí. Aquí en la parte central también tenemos, como ya casi acostumbramos a ver, las pantallas grandes del acceso al palco de honor con esta animación de color blanco. Y yo creo que viendo lo que estamos viendo, bueno, en este caso lo que estoy viendo yo, parece que el composite empezaron a colocarlo en la parte norte del lateral este, esa parte que hemos visto hasta hace unos segundos, y ahora ya parece que están trabajando en este lugar, que es la parte sur o la parte más cercana a la torre A, porque es verdad que han colocado la estructura metálica, pero no han colocado todavía el composite. Hay muchas zonas que no han colocado el composite. Y bueno, del mercado gastronómico de momento no tenemos noticias, lo que sí sabemos es lo que pone aquí, coming soon, muy pronto, Bernabéu Market, pero de momento pues parece que el interior aún no está listo para recibir y para abrirse, así que tendremos que seguir esperando. Dijimos el otro día, vimos aquí en el canal cómo se aproximaba una grúa, estaba en esta zona colocada para dejar material en esta esquina de la torre A, porque ya habían concedido y habían dado los permisos correspondientes para poder ya continuar con los trabajos de instalación de mamparas en esta esquina de la torre A. Así que vamos a alejarnos un poquito, vamos a ver si han empezado ya a colocar las respectivas. Familia de Tenerife, 1, 2, 3. ¡A la Madrid! La verdad es que es una pasada el encontrarte con personas que siguen tu canal, que te siguen a ti,
y te las encuentres por aquí, por el Bernabéu, y que quieran hablar contigo, tú hablas con ellos, escuchas las vivencias de la gente, qué han venido a hacer, qué han venido a no hacer. Es espectacular y sobre todo, bueno, con lo que me quedo yo es con que me siguen, que al final les gusta el contenido que hago. Y de verdad que, como he dicho al principio del vídeo, muchas gracias por ese apoyo incondicional, día a día, vídeo a vídeo, plataforma a plataforma, porque hay gente que no me sigue en YouTube, pero me sigue en Instagram, o me sigue en Instagram y no me sigue en YouTube, o gente que me sigue en todas las plataformas. De verdad que muchas gracias, y sobre todo Tenerife, me encanta. Qué tierra más bonita, qué tierra más espectacular, y qué pocas veces lo he visto, la verdad. Que todo lo que podáis, visitad Tenerife. Tenerife es una pasada, vaya isla, por favor. Así que nada, seguimos, continuamos, porque esto no para. Luego tendremos imágenes del interior, pero es que tenía que decir estas palabras sí o sí, porque os habéis encontrado el vídeo así de repente con un a la Madrid de esta familia de Tenerife y diréis, pues sí, ¿y esto a qué viene? Bueno, pues os lo cuento. Así que detrás de cada frustración, detrás de cada enfado, detrás de cada vídeo o error que cometo algún día, siempre queda la esperanza y siempre queda el perdón, por así decir, de que hay gente que te sigue, hay gente que incondicionalmente pues te quiere, y eso es lo que siempre me ha hecho seguir con el canal, tanto en YouTube como Instagram, como todas las redes sociales que tengo y que voy dejando todos los días en la imagen del vídeo. Bueno, estamos aquí en la plaza de Sagrados Corazones. Desde aquí vamos a divisar lo que decía antes, la parte más alta de la fachada Desde aquí vimos el otro día cómo empezaban a dejar el material correspondiente en esta esquina de la torre A, y ahora, antes de que se vayan, ahí, a ver, ¿dónde están? Ahí están. Ahí tenemos a dos pedazos de cracks, posiblemente preparando el material para colocar precisamente en ese sector de mamparas que hay en el recorrido del lateral este. De momento pues parece que no han avanzado mucho, la verdad. No han avanzado prácticamente nada respecto a ese último día, que creo que fue la semana pasada, que vimos cómo dejaban todo el material en esta zona. Pero bueno, imagino que ya lo único que es colocar los acoples, que creo que estaban colocados por los vídeos que hemos hecho de las alturas, y ya simplemente colocar las mamparas. Y quizá, ¿por qué no iban a empezar a colocarlas ahora? Porque además tenemos ahí dos cabecitas asomándose, y ¿por qué no iban a empezar en estos precisos instantes, o mismamente hoy, a colocar las mamparas contiguas a las que ya están colocadas? Pero bueno, seguiremos esperando, seguiremos creando contenido para ver el avance y las actualizaciones de la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Nosotros dejamos atrás el exterior y nos vamos al interior, así que venga, vente conmigo, acompáñame una noche más, bueno, una tarde más. Es una pasada la Plaza Mao, esta concesión nueva ya, que ya lleva abierta bastante tiempo, es una auténtica pasada. Tenéis que hacer una parada obligatoria si venís a visitar el estadio, Mira, madre mía. Bueno, y ahora que me estoy fijando, fijaos cómo están metiendo material al interior del túnel de vestuarios. Básicamente lo van a meter al vestuario, pues posiblemente sea visitante. Lo están ahí como cortando a medida en este lado de aquí. Han creado como una mesa de trabajo provisional, y ahora bueno, lo dicho, ahí lo cortan a medida y luego lo meten al interior. Así que nada, bueno, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Recuerdo que os tengo que dar las gracias porque ya somos 93.000 suscriptores en el canal, crecemos poco a poco, hay veces que mucho, otras veces que poquito. Pues ahora, por ejemplo, la gente está de vacaciones en la playita, pero igualmente eso no es una excusa para que le des al botoncito del like y que te suscribas al canal. Así que nada, es totalmente gratuito, no tiene ningún coste. Nada, hemos dado la vuelta al exterior del mejor estadio del mundo, estamos en el interior y vamos a ver qué novedades tenemos en el día de hoy. Así que siéntate, ponte cómodo, que empieza lo bueno, vienen las curvas. Allí al fondo tenemos el Starbucks, algo se ve, muy poquito, pero algo se ve.
Como os he dicho antes, he hablado con esas chicas muy majas, me han dicho que a mediados de agosto, mínimo a mediados de agosto y finales de agosto, entre esa fecha, tendremos ya abierto, más que abierto, toma publicidad de BMW. Por si no os habéis comprado ningún coche de BMW, pues aquí tenéis la publicidad necesaria para hacerlo. Si tenéis el dinero, guay, si no, pues buscaros la vida, como yo. Entre mediados y finales de agosto ya tendremos esta concesión abierta, esta concesión más que abierta, que intentamos todas las veces que estamos aquí sacar algo del interior, pero es prácticamente imposible, como dirían en Inglaterra. Bueno, ¿qué más? Ya sabéis que en los últimos días hemos tenido bastantes trabajos, tanto en la parte del fondo norte como fondo sur, fondo norte, fondo sur, que ya últimamente estoy muy disléxico en ese sentido. También hemos visto trabajos en la zona del palco de honor. Fijaos cómo a día de hoy todavía aguantan los andamios, pero no hay ningún trabajador, y posiblemente, como dije la semana pasada, si han terminado los trabajos, pues empiecen a retirar y a desmontar los andamios. Parece ser que en estos últimos días han colocado esta iluminación, nueva iluminación, una línea o una tira LED cálida, de color cálida, porque no sé si lo veis bien, pero el color es cálido. Y también a la izquierda podemos ver los nuevos soportes para las nuevas televisiones que van a colocar en este lugar, que ya vimos en su día cómo probaban, cómo dejaban superpuesto, pero lo quitaron porque seguían trabajando en ese lugar, por lo tanto no podían dejar dicho material por si lo rompían. Y ya encima lo que faltaba, ¿no? Lo que faltaba, me estoy fijando, fijaos. Creo que ya la han cortado con la caladora. Vamos a ver dónde van. ¿Dónde van? Ah, lo van a meter por el Tunnel Club. Lo van a meter al Tunnel Club. Ya sabéis que el nuevo Bernabéu tendrá el Tunnel Club. Básicamente es un espacio en el túnel de vestuarios que es para una experiencia inmersiva a gente que ya sean invitados o gente que pague la experiencia, donde podrán ver cómo salen los jugadores al terreno de juego, tanto en el lado norte como en el lado sur. Al revés, lado norte como en el lado sur. Habrá unas... no sé por qué hay que chillar tanto. Yo estoy aquí hablando bajito para mí y hay gente aquí que está gritando. Bueno, como digo, en la parte norte y en la parte sur tendremos Tunnel Club, básicamente unas mamparas donde se podrá ver el interior del túnel de vestuarios, y podrás ver, como digo, no tocar, sino ver a los jugadores una vez que salgan al terreno de juego o también una vez que entren al vestuario. Así que entonces todo este material que hay aquí es para el Tunnel Club. Es decir, que posiblemente todos los trabajos que hemos visto hayan sido en el túnel de vestuarios, no haya sido en los vestuarios como tal, para adaptar los vestuarios a la NFL. Eso, o han duplicado, o simplemente hay doble trabajo en el interior, y es un poco raro, la verdad. Han aprovechado el verano para trabajar tanto en los vestuarios como en el Tunnel Club. Lo que importa es el presente, y esto es lo que podemos ver. Vamos a ver si podemos ampliar todo lo que podamos para apreciar qué es este material. Parece mobiliario, posiblemente para las barras o para el propio mobiliario que vaya a haber en el Tunnel Club. Ahí lo veis. Aquí más planchas que otra cosa, planchas de madera. Ahí al fondo también tablas cortadas a medida, y es lo que estoy flipando en el día de hoy, la verdad. No esperaba yo que le iban a meter por esta parte de aquí, que es la entrada al Tunnel Club, por la parte sur. Joder, que me acabo de perder cómo han bajado la grada abatible, y desde aquí se ve de lujo. No me lo puedo creer. Acaban de bajar la grada abatible delante de mis narices, encima que tengo pocas, y no me he dado ni cuenta.
Ya la están subiendo. Mira. Mira qué auténtica pasada, qué imagen. Viendo cómo sube la grada abatible aquí en persona. No voy a cortar nada del vídeo hasta que subo arriba del todo. Si es que sube arriba del todo, claro. Lo bonito sería hacer un time-lapse de esto desde esta posición, que posiblemente lo corte del vídeo y lo suba en otro vídeo aparte, para que veáis cómo sube la grada abatible en time-lapse. Porque bajar nos hemos perdido esa operación. Pero subir, si sube al final de carrera, subir sí es posible que la veamos subir. Y esto, cuando nos queramos dar cuenta, ya está arriba del todo, Mira. Esto, desde otra posición, la verdad que está bien, está muy bien. Pero desde esta, mejor todavía, Aquí tenemos la grada abatible justo delante de nosotros. Ojalá poder estar encima de esos asientos, bueno, no, en las escaleras, para poder parado, para poder sentir la emoción de estar justo encima de la grada abatible mientras se está moviendo. Ha parado, yo creo. Creo que ha parado, o al menos me da a mí la sensación. Siempre en esto hay que tener un punto de referencia. Yo creo que está subiendo lentamente ahora, a picos. Es como que está dando tirones. Y no sabemos, es que está fallando o están haciendo alguna tarea de mantenimiento, o es mi sensación. Ahí sigue subiendo. Ahí sigue subiendo. Se había quedado parada la grada, pero han vuelto a reanudar la marcha. Ya decía yo, porque digo, aún falta recorrido. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti. Y sigue subiendo, sigue subiendo. Eso es lo que dice mi cuerpo cada vez que me despierto y ve a mi cosita levantarse. Y sigue subiendo. Madre mía, pero ¿hasta dónde llega esto? A ver si va a dar la vuelta y se va a hacer giratoria. Creo que voy a hacer un time-lapse de esto, Puede ser interesante. Quizá poco relevante por la altura de obras que llevamos ya, el recorrido de obras. Pero para quien busque en YouTube movimiento grada abatible Santiago Bernabéu, puede ser interesante, para que sepa cómo funciona esto, o cómo funciona o cómo se ve a la hora de abrirse o cerrarse. Ahí sigue subiendo, sigue subiendo. Keep going up. Sigue subiendo. Y sigue. Sigue subiendo. Se sigue moviendo. Lo siento, pero es que esto era indispensable. Brutal porque sigue subiendo, Yo pensaba que ya iba a parar. Bueno, yo creo que le quedará poquito, ¿no? Le quedará muy poquito. Sigue subiendo. Parece que como que se va a quedar al mismo nivel que nosotros no. Ahí ya ha parado. Venga, vamos a seguir porque si no nos dan las uvas. Fijaos en la plataforma basculable, en la plataforma regulable que vamos a tener en el fondo sur. Fijaos que ya han colocado todos los aparatos para regular la plataforma. Esa plataforma que va a estar vigente, que va a estar disponible aquí en el fondo sur, que va a estar entre las plataformas y la parte más inferior de la grada baja. Que por cierto, creo que han vuelto a colocar la línea de asientos más inferior
han colocado la valla correspondiente para los partidos de fútbol y ya lo han dejado todo preparado para comenzar la liga aquí en el estadio. Hasta que no haya partidos de NFL, no volverán a quitar esta valla, quitarán esa línea de asientos que veis en pantalla y colocarán la línea de vallas más altas como hemos visto en las últimas semanas. Y lo que me descuadra es que hay como una caja, hay dos cajas incrustadas entre esas plataformas, que ya parece que lo único que falta es recibir la parte metálica, la parte de la base de la misma. Y es que ahí tenemos una caja y aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Fijaos cómo miran con el plano para seguir formando el puzzle mágico de este fondo sur. Y lo que me descuadra es ver otra caja metida, incrustada entre todas esas rendijas de hierro. Es lo que me descuadra, la verdad. No sé si es para soportar algún tipo de peso hasta que se adhiera directamente a la superficie, o es que van a colocar ahí las cajas de alimentación para que se pueda mover la plataforma. Me descuadra mucho porque sobresale, ¿no? Sobresale demasiado. Y además, fijaos la posición más rara que tiene. Imagino que lo dejarán aquí superpuesto, y luego cuando esté la base crearán como una especie de poste en vertical y ahí ya coloquen en ese poste cada caja. Esta caja que da alimentación a este sector y esta caja de aquí, otro poste también para colocar esta caja y que da alimentación a todo este sector. Y ya, esa caja de allí de alimentación a todo este sector y esta caja de aquí de alimentación a este sector. ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? ¿Puede ser así? Nos hemos fijado en el fondo sur, pero vámonos al fondo norte a ver si están replicando la misma situación. Vamos a ampliar. Hay gente que le marea que haga esto, pero lo siento, my friend. Sí, efectivamente parece que han dejado otra caja allí. Puede ser que estén repartiendo los cables y llevándolos a las cajas, en este caso a esta, los cables que van por debajo de la plataforma, y gracias a esas cajas alimentan los componentes para regular la plataforma y que se pueda mover. Aquí no veo la caja. Aquí está. Aquí está la caja correspondiente a este sector. Aquí está la caja correspondiente a este sector. Fijaos todo el material que hay, Así que me imagino que estos días lo que van a hacer es alimentar cada componente para mover la plataforma, y en cuanto terminen de alimentar, cuando terminen de colocar los cables correspondientes, pues ya directamente instalan la última capa, que es la de las planchas metálicas, estas de aquí, que están perfectamente colocadas y esperando a su momento, aquí en el fondo norte. Y aquí en el fondo sur también llevan unos cuantos días aquí preparadas todas esas planchas metálicas, esas rendijas, ¿no?, para colocarlas encima de todas estas actuaciones que estamos viendo, tanto aquí en el fondo sur como allí en el fondo norte. Así que esto es lo que tenemos en el día de hoy en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Si queréis retroceder en el vídeo para ver qué es lo que sucede en el exterior, que también hay cositas no tan interesantes, pero también relevantes para seguir con los acontecimientos de la hora del Santiago Bernabéu. Y nada, como digo, muchas gracias porque hemos llegado a 93.000 suscriptores. Esto es gracias a vosotros. Y recuerda, si estás viendo el vídeo, si te gusta el canal, si te gustan los vídeos y shorts que vamos subiendo, dale al like y suscríbete porque es totalmente gratuito, gratuito, no tiene ningún coste, así que con eso apoyarás al canal 100%. Y ya si me dejas un comentario, lo que quieras respecto a lo que has visto en el vídeo o respecto a lo que sea, pues bueno, relacionado con el Real Madrid, pues también te leo en comentarios. Nos vemos pronto. A la Madrid y nada más.